empezar esta tarde. Dios le bendiga. Vamos a empezar hoy y siempre te alabaré. Vamos a cantárselo al Señor esta alabanza. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor
Gracias, amado, gracias, Señor. Cuando miro yo tu santidad, dice esta alabanza, vamos a cantársela al Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos. Cuando miro yo tu santidad y me asombro y veo tu bondad, todo cuanto me rodea se sombrecia a la luz de tu sol. Y me gozo al verme en tu corazón y en mi mente anida tu voluntad. Todo cuanto me rodea se sombrecia a la luz de tu sol. Y te alabaré, te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Una vez más, cuando miro yo tu santidad, Cuando miro yo tu santidad y me asombro y veo tu bondad, todo cuanto me rodea se sombrecia a la luz de tu sol. y me gozo al verme en tu corazón. Y me gozo al verme en tu corazón y en mi mente anida tu voluntad. Todo cuanto me rodea se sombrecia a la luz de tu sol. Y te alabaré, te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Gracias, Señor. Bendito Santo, bendito eres mi Dios. Te alabamos, te adoramos, Señor, en este lugar, mi Dios. Oh, santo y poderoso eres Dios, digno de alabanza, digno eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Gracias, Señor. Te alabaré, te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Mi vida eres tú y te alabaré. Sí, Señor, gracias, Dios. Mi vida eres tú y te alabaré. Vamos a un aplauso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Bendito eres, Señor, en esta tarde, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Es el tiempo y la presencia de Dios. El tiempo de orar, de venir delante del Señor, traer nuestras necesidades. Amén. Estamos orando. Aleluya. Amén. Por que Dios esté hablando. Amén. En cada iglesia, aleluya, en todo lugar, amén, donde se está predicando el evangelio, que Dios esté ungiendo, bendiciendo su palabra. También estamos orando por almas salvándose, almas viniendo a los pies de Cristo Jesús.
amén, amén, estamos reprendiendo este coronavirus, aleluya, amén, 2019 y aleluya, y todo parecer 2020, reprendemos, aleluya, amén, aleluya, esta pandemia, amén. También oramos por nuestros pastores, líderes, evangelistas que tenemos en el compañerismo, por mi pastor, amén, César Núñez, su familia, su ministerio, nuestros líderes en Presca, el pastor Guayman Miguel Michel, el cuerpo de líderes, aleluya, amén, también pastor Gagiola en México, amén, nuestro líder, aleluya, el cuerpo de líderes, amén, también de pastores, amén, y todos los que están, aleluya, amén, predicando la palabra de Dios, amén, pastores de nuestro compañerismo que están, amén, en nuestra nación y fuera de nuestra nación, también estamos orando por todos ellos, por todas esas iglesias, amén, estamos orando por nuestros gobernantes también, estamos pidiendo al Señor, amén, que Dios le dé sabiduría. Oramos también por nuestro puerto de Guaymas, por nuestra ciudad, que Dios bendiga Guaymas, que Dios, aleluya, traiga, amén, bendición a Guaymas, aleluya, un cambio también en la gente, en mentalidad, amén, aleluya, que podamos nosotros salir adelante, aleluya, nuestro puerto, nuestra ciudad. También estamos orando por nuestra iglesia en Guaymas Norte, por nuestros hermanos que están, aleluya, amén, todavía en sus casas, amén, aleluya, pero yo creo que ya listos, amén, con el corazón dispuesto para seguir, amén, adelante, amén, sirviendo al Señor, amén, estamos esperando este tiempo en Guaymas, en la iglesia, aleluya, para poder estar ya nosotros abriendo nuestro templo. De igual manera estamos pidiendo al Señor que nos ayude, amén, que nos traiga bendición, aleluya, que esas aportaciones, amén, que estamos dando a la obra de Dios, a este templo, amén, para esta construcción, se multipliquen, Dios, aleluya, nos esté multiplicando las finanzas, amén. También estamos orando por nuestra hermana Margarita, ella está en recuperación todavía, y nos están pidiendo orar por Josefina Languré y su hijo Juan Durán, ellos están delicados por el COVID. Vamos a orar en esa tarde, vamos a reprender el COVID-19, vamos a orar por ellos, amén. También estamos orando, amén, por fortaleza a la familia Lugo Zavala, amén, toda la familia Lugo Zavala, amén, aleluya. Estamos pidiendo al Señor que Dios traiga su fortaleza del cielo, que Dios traiga un ánimo pronto a la familia Lugo Zavala, que Dios traiga, aleluya, bendición, amén, aleluya, la bendición del cielo que esperamos que es su mano poderosa fortaleciéndonos. Estamos orando por el pastor Brian también, amén. Seguimos orando, aleluya, seguimos creyendo al Señor, aleluya, por almas nuevas, almas salvándose, amén, por la recuperación de los que ya están, aleluya, amén, fuera de peligro, ya están recuperándose. Gloria al Señor, aleluya, por todo esto que está haciendo el Señor, aleluya. Así que vamos a orar, vamos a clamar al Señor, levante sus manos al cielo y vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre, venimos orando a ti, mi Señor, mi Dios, por tu palabra, por cada iglesia, Señor, mi Dios, por cada predicación, Señor, por tu pueblo, Señor, que ha de recibir tu palabra, Señor, en esta tarde, Dios, oramos por almas salvándose, Señor, reprendemos esta pandemia en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por cada pastor de nuestro compañerismo, por mi pastor, por mi iglesia madre, Señor, oramos por tu bendición, que tú traigas esa cobertura, Señor, sobre nosotros, sobre nuestros líderes, Señor, oramos, Señor, sobre cada pastor, cada evangelista, cada iglesia, Señor, mi Dios, oramos a ti, Señor, yo oro a ti por nuestros gobernantes, Señor, venimos, Señor, pidiendo sabiduría, Señor, para ellos, Señor, en todos los niveles de gobierno, oramos por nuestra ciudad y puerto de Guaymas, Señor, que tú traigas bendición a nuestra ciudad, bendice la iglesia en Guaymas Norte, bendice a mis hermanos, Señor, en esta tarde, Dios, danos finanzas, Señor, del cielo, milagros, Señor, mi Dios, en finanzas para terminar nuestro templo y poder reunirnos muy pronto, Señor. Dios, guarda, Señor, a todos los que están reuniéndose en este día, Señor, mi Dios, mis hermanos que estarán reunidos en cada iglesia, Señor, mi Dios, reprendemos esta pandemia, la reprendemos en las iglesias, la reprendemos en los hospitales, Señor, la reprendemos, Señor, en esta ciudad, en el nombre de Jesús, la reprendemos en nuestra nación, nuestro México, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por restauración a nuestra hermana Margarita,
al pastor Brian también te lo pedimos, Señor, por un milagro de sanidad en Josefina Languré y su hijo, amén, Juan Durán, y un fortaleza, Señor, del cielo, Padre, para la familia Lugo Zavala, Señor. Sana, Señor, los corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Vamos a un aplauso fuerte, Señor. Vamos a alabarle. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Te alabamos, mi Dios. Gracias, Padre Santo y poderoso Dios. Bendito eres, Señor. Bendito, Santo. Aleluya. Amén. Gracias a mis hermanos de la alabanza. Los anuncios, como siempre, seguir cuidándonos. El semáforo que entramos amarillo, gloria al Señor por esto, pero es un semáforo en el cual, aleluya, nos indica que todavía, amén, aunque el riesgo es menor que cuando estábamos en semáforo rojo, necesitamos cuidarnos, amén. Así que la recomendación sigue siendo, amén, cuidarnos, aleluya. Este virus entra solamente por la boca, la nariz, los ojos. Así que hay que cuidar esas partes, estarse lavando las manos antes de tocarse, cualquiera de estos, amén, sentidos que tenemos. Tenemos que estar lavándonos las manos constantemente y sanitizando todo lo que, amén, pudiera estar en contacto con el virus. También guardar la sana distancia, eso sigue siendo, amén, medidas preventivas, y hay que seguir, aleluya, con ellas. Adelante, amén. Y pues yo le animo a la iglesia, miércoles de, amén, de júbilo, amén, de alegría. Nuestro servicio intermedio de semana, gloria al Señor. Seguimos adelante, seguimos creyendo al Señor. Esperamos, amén, muy pronto también nosotros. Muchas iglesias en este día están reuniéndose. Miércoles están abriendo muchas iglesias del compañerismo, y le decía, nosotros también esperamos muy pronto poder también terminar nuestro local, lo que falta, y aleluya, poder reunirnos. Animo yo a la iglesia de Guaymas Norte que siga, amén, aportando, amén, que siga, aleluya, amén, trayendo, amén, sus promesas, sus aportaciones, para que podamos nosotros muy pronto también tener la alegría y el gozo de reunirnos en nuestra iglesia. Gloria al Señor. Seguimos adelante, gloria a Dios, aleluya, amén. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 8, amén, aleluya. Se peleó algo, amén, algo tremendo, algo poderoso, algo muy fuerte, amén, aleluya, se peleó, amén, por nuestra libertad. Jesucristo dio su vida, dio su sangre, amén, para darnos libertad, amén, nuestra vida de libertad que ahora tenemos, para alabar, para amén, servir a Dios, aleluya, para adorar a Dios. Se peleó, aleluya, amén, aleluya, Jesucristo, aleluya, la peleó en la cruz del Calvario, amén. Él murió, aleluya, por nosotros, Él resucitó por nosotros, y aleluya, y nos dio una vida de redención. No más que esa vida, aleluya, de redención fue sacudida hace algunos meses, amén, más o menos en febrero, marzo en marzo fue sacudida esa vida de redención que todos hemos estado viviendo, aleluya. Ahora, amén, estamos luchando, peleando otra vez, aleluya, por volver a las iglesias, volver a nuestro templo, volver otra vez, aleluya, a vivir, aleluya, lo que estábamos viviendo antes del COVID-19. Esto va a ser una lucha, esto va a ser una pelea fuerte, amén, aleluya. Hay que pelear, aleluya, por esto. Nuestra vida de redención la peleó, aleluya, el Señor en la cruz, y ahora nos toca a nosotros pelear también por esta vida de redención. Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 24. Quiero darle un mensaje que le he puesto: la vida de redención. Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 24, dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal:
aleluya, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Padre, vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia orando en el nombre de Jesús. Venimos por tu palabra, Señor, en el nombre y la sangre de Jesús. Oro, Señor, por lo que has de hablar, lo que has de traer al corazón de tu pueblo, a cada oyente, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Dios. Unge mis labios, Dios. Unge el corazón, unge el oído, Padre, en esta tarde. Yo te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por todo lo que vas a hacer, Señor. Aleluya. La vida de redención. Y quiero hablar primeramente de un enemigo que siempre está en oposición. Dice el versículo 20, Jehová dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Faraón siempre ha sido y será el enemigo principal de Dios y enemigo, aleluya, del pueblo de Dios. Faraón es la misma imagen de Satanás, un enemigo que no está solo. Así como para los egipcios Faraón era un dios y tenía un ejército que le obedecía ciegamente, de igual forma Satanás tiene un ejército de demonios que le obedecen. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de estado es un príncipe. Este modelo de gobierno se dio mucho en los tiempos de la Edad Media. Los gobiernos, aleluya, amén, o los principados, amén, se dieron, aleluya, amén, desde hace tiempo atrás. Los principados abarcan regiones que dependen, en este caso, de gobernantes, amén, en este caso de gobernantes malignos, seres satánicos, dispuestos a toda clase de maldad. No son personas, escúcheme, son ángeles caídos a los que Satanás controla. Quien crea que esto es una simple fantasía y no establezca en su vida, aleluya, la orden de Dios de levantarse de mañana y ponerse delante de Faraón para contender contra él, para pelear contra él y todo su ejército de huestes espirituales de maldad, está en un grave peligro. Faraón puede ordenar un ataque en cualquier momento, aleluya, en el cual nos encuentre desprevenidos y nos cause daño. En la oración, aleluya, Jesús dijo que pusiéramos, aleluya, o que pidiéramos a Dios y le dijéramos, venga a nosotros tu reino, para que el reino de Satanás sea derrocado y vivamos el reino de Dios. Dios le está ordenando a su siervo Moisés, le está diciendo en el versículo 20, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Yo creo que esto trae revelación al pueblo de Dios, aleluya. Dios le está pidiendo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón para contender contra él, amén. Pensemos por un momento, Faraón tenía un ejército numeroso, pero nunca lo pudo usar contra Moisés y Aarón por la autoridad que Dios le dio. Dice en Éxodo capítulo 7, si trae su Biblia, ábrala en Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 2, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios le dio autoridad a Moisés. Le dio autoridad a Moisés y a Aarón como profeta. Aleluya. Dios le dio autoridad delante de Faraón. Cuando aceptamos nosotros a Cristo, escúchenme en esta tarde, y nos unimos a la iglesia, Faraón y todo su ejército vienen a ser nuestros enemigos. Y ellos van a usar todo tipo de artimañas, todo tipo de astucias y mentiras para apartarnos de Cristo y hacernos volver otra vez al pecado. Pero Cristo nos dio poder y autoridad para ponernos delante de ellos sin temor y obtener la victoria. Nos dio un poder delante de ellos, aleluya, un poder sobrenatural para vencer a Satanás y toda hueste espiritual de maldad. Dice en Lucas capítulo 10, en el versículo 19, dice Lucas capítulo 10, en el versículo 19, dice, aquí os doy potestad, o sea, autoridad de hollar, o sea, pisotear
serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Serpientes y escorpiones son símbolos de enemigos espirituales, son símbolos de poderes malignos, sobre lo que Dios nos ha dado autoridad sobre ellos. Nos ha dado autoridad por medio del Espíritu Santo para poder vencerlos. Levántate, le dice Dios, aleluya, a Moisés. Levántate desde temprano a pelear contra ellos. Le dice en esta escritura, en el versículo 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Esta es la orden que Dios nos ha dado, mi hermano, mi hermana. Levantarnos desde temprano a pelear contra nuestros enemigos. Nuestros enemigos, aleluya, que no duermen. Siempre están en oposición de que usted y yo sirvamos a Dios. Amén. ¿Cómo está su vida de oración en esta tarde? Quizá usted me diga, es que ya no tengo ganas, amén, de esto, de aquello. Amén. ¿Cómo está su vida de oración? Porque debemos levantarnos desde temprano a pelear contra las fuerzas del mal. Amén. Dios le está diciendo a Moisés, levántate desde temprano, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Amén. Dios nos ha dado una autoridad para pararnos delante de nuestros enemigos y pelear, contender contra ellos. Amén. Ellos no duermen, aleluya. Ellos siempre se oponen a que usted y yo estemos sirviendo a Dios. Dice el versículo 20, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quien crea que no existe la fuerza del mal, que se opone a que los cristianos sirvamos con libertad a Dios, quien crea que este es un cuento de fantasía, puede llegar a morir engañado, porque esta es una realidad. Nuestro enemigo no es la pandemia COVID-19. Esto es solo una circunstancia que estamos pasando, como quizá pueden venir otras más. La realidad es que tenemos un enemigo que siempre está en oposición de que usted y yo sirvamos a Dios, de que usted y yo salgamos a evangelizar o lo hagamos de alguna manera, de que usted y yo nos levantemos, aleluya, para Dios, a tomar decisiones para Dios, de que parejas, aleluya, se levanten a ponerse en las manos de Dios, de que la iglesia, el templo se termine, aleluya, para que podamos reunirnos. Hay amén, un enemigo que siempre está en oposición a todas estas cosas. Una oposición, aleluya, de que sirvamos a Dios, aleluya, de la manera correcta. Dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el versículo 16. Le voy a leer la traducción, lenguaje actual. Dice, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Jesús hizo una oración muy poderosa a su Padre para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, ayudándonos a luchar para vencer toda oposición, a vencer toda barrera que no nos quiera dejar servir a Dios. Jesús oró para que su iglesia, aleluya, amén, seamos cristianos fuertes en batalla. Jesús oró para que nosotros los cristianos, amén, seamos, aleluya, fuertes, aleluya, contra la oposición, fieles en todo momento. ¿Cuánto dicen amén? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estas fueron las palabras, aleluya, palabras que siguen resonando, retumbando en los oídos de Faraón, pero ahora en oraciones fervientes de cada cristiano. La oración de nosotros, hermano, aleluya, debe de ser a obtener libertad. Libertad para servir al Señor. La oración, aleluya, de nosotros debe de ser, aleluya, encaminada, aleluya, a zafarnos, amén, de toda mentira, de toda astucia de Satanás, de todo, aleluya, de toda la oposición, toda barrera que quiera poner y levantarnos nosotros para servir al Señor. Por eso quiero hablar segundamente de los sucesos para mostrar el poder de Dios. Dice el versículo 20 y 21, amén, de nuestro texto. Dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén
en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dos cosas están sucediendo aquí. Dios está diciendo, amén, que va, aleluya, a enviar, amén, sobre, aleluya, los egipcios, sobre sus casas, amén, aleluya, va a enviar, amén, toda clase de moscas. Y la otra cosa que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Él va a apartar a su pueblo para que nada de esto le dañe. Nada de esto dañe a su pueblo. La plaga de las moscas que Dios estaba mandando a la tierra iba dirigida solamente a Egipto. Moisés le está diciendo a Faraón, yo enviaré sobre ti. ¿Qué autoridad la que Dios le está dando a Moisés para pararse delante de Egipto y aleluya, de Faraón de Egipto y decirle, yo enviaré, aleluya, sobre ti? Porque nosotros tenemos la autoridad, mis hermanos, para que todo mal que quiera venir hacia nosotros lo podemos devolver al lugar donde vino. Amén. Todo espíritu que quiera venir sobre, aleluya, amén, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, amén, que quiera venir a maldecir nuestros hogares, amén. Nosotros tenemos la autoridad para devolverlo al lugar donde salió. Todo espíritu de brujería, de adivinación, lo podemos regresar, aleluya. Tenemos la autoridad de devolverlo, aleluya, del lugar donde vino. Yo enviaré sobre ti. Con una autoridad, Moisés, aleluya, una autoridad que Dios le dio, le está diciendo a Faraón, yo enviaré sobre ti. Esa misma autoridad que Dios nos ha dado, aleluya, a los hijos de Dios, amén. El Señor dijo, sobre toda fuerza del enemigo y nada, dice, te hará daño. Las plagas, aleluya, amén, no tocan al pueblo de Dios, mis hermanos. Amén. Las pandemias no tocan al pueblo de Dios. Amén. Yo enviaré sobre ti, dijo, aleluya, Moisés, amén, a Faraón. Esta es una clase de maldición, amén. Yo enviaré sobre ti, que de ninguna manera tocaría a un hijo de Dios. Y dice, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Las casas de los egipcios, una casa que no está cubierta con la sangre de Cristo, puede estar sobre ella toda clase de maldiciones. Amén. En una ocasión le llevaron a Jesús un hombre que era ciego desde su nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? Preguntaron, maestro, ¿quién pecó para que este hombre esté, amén, en esta condición, aleluya, haya nacido ciego? Él pecó, sus padres, le preguntaron sus discípulos. Dice en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estas cosas que están sucediendo y otras más que vendrán sobre la tierra son para mostrar el poder de Dios. Amén. Son para, aleluya, anunciarnos a nosotros, los hijos de Dios, que Dios tiene el control total de todas las cosas, que Dios tiene el dominio, aleluya, de todas las cosas. Amén. Dios tiene un control total y absoluto sobre todas las cosas que están sucediendo. Miren lo que dice el versículo 22. Dice el versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era donde vivían los hebreos. Durante las plagas en Egipto, el Señor apartó la tierra de Gosén para que no le llegara ningún mal a los hebreos. Por un lado, Dios estaba mandando un mensaje a Faraón de que Dios tiene el control total y absoluto. Esto significa que Dios, amén, tiene controlada cualquier situación que suceda. Y el otro mensaje era para que el pueblo de Dios, usted y yo, amén, entendamos, nos demos cuenta, amén, de que Dios cuida de nosotros. Amén. Dios está cuidando de nosotros. Estos dos mensajes son los mismos que Dios está mandando con esta plaga, amén, con esta pandemia. Mostrar al diablo, a la muerte, que esta situación está bajo su dominio, está bajo el control absoluto de Dios, y mostrarnos a los hijos de Dios que Él cuida de nosotros. Amén. Dice el versículo 24, y Jehová lo hizo así,
Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Una gran cantidad de moscas interrumpió el curso normal de la vida en aquellos días. En aquellos tiempos, amén, era imposible realizar cualquier actividad afuera de sus casas, afuera de sus viviendas por la cantidad de moscas, aleluya, que Dios envió a la tierra de Egipto. Igualmente en el mes de febrero de 2020, el curso normal de nuestra vida fue interrumpido en todo el mundo por un virus, aleluya, que la Organización Mundial de la Salud le llamó, amén, COVID-19. El temor, el pánico entre la población, aleluya, ha ido creciendo, amén. En nuestro país se interrumpió el curso normal de la vida desde mediados de marzo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios hizo habitar a su pueblo en la tierra de Gosén para librarnos de todas las plagas. También durante los 7 años de sequía, cuando José era gobernador de Egipto, Dios hizo habitar a su pueblo en tierra de Gosén, para que ellos no pasaran hambre, dice en Génesis 47, dice en Génesis capítulo 47, en el versículo 5 al 6, dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Ellos habitaron, aleluya, en la tierra de Gosén. En ese tiempo, aleluya, hubo una sequía en la tierra y una escasez de alimentos, pero el pueblo de Dios en tierra de Gosén no pasó ni un día sin comer. Un solo día no pasó, aleluya, amén, pasó sin comer el pueblo de Dios. El hambre no afectó al pueblo de Dios. Al contrario, dice el versículo 27, ahí mismo en Génesis 47, dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Pues, qué tremendo, aleluya, está el hambre, aleluya, en la tierra, y Dios, aleluya, los hace habitar en tierra de Gosén. Ahí en tierra de Gosén ellos no sufren hambre, ellos, aleluya, no sufren sequía, amén, ellos, aleluya, es más, ellos se seguían multiplicando como la arena del mar, porque esa es una promesa que le dio Dios a Abraham, aleluya, que se multiplicaría como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron, dice, en gran manera. Amén. Amén. O sea, Dios nos promete, aleluya, guardarnos. Y Dios, aleluya, cumple sus promesas, aún, aleluya, en la circunstancia que esté pasando. La promesa que le dio Dios a Abraham acerca de multiplicarlo, no la interrumpió Dios por un evento como una sequía o una escasez. Aquí podemos mirar que la plaga de las moscas no afectó al pueblo de Dios que se encontraba en tierra de Gosén. ¿Qué más podemos ver, mis hermanos, para darnos cuenta, amén, que Dios nos tiene habitando en tierra de Gosén? Amén. Aleluya, que Dios, aleluya, en vez de estar temerosos, amén, allí, aleluya, sin querer hacer nada, amén, no sé, salir o, amén, todos en pánico, Dios lo que quiere es que sigamos multiplicándonos, que la iglesia siga avanzando, que la iglesia siga para adelante. Ni la plaga del granizo, aleluya, dice ahí en Éxodo, capítulo 9, versículo 23 al 26. Dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Fíjese, granizo y fuego, dice, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó
todos los árboles del país. Hizo una tremenda destrucción el granizo. Pero dice el versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Qué más, hermanos, necesitamos saber de nuestro Dios para estar seguros en Él? Para seguir adelante, amén, aleluya, y dejar de estar temerosos ahí encerrados y sin querer salir, amén. Sin querer hacer nuestra vida, aleluya, habitual. Dios tiene el dominio de todo y Él siempre tiene formas de guardar a los que permanecen en sus propósitos. Dios no va a parar el avance de su iglesia por un virus. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color amarillo o el color pálido del cuarto caballo se piensa que representa el miedo. La palidez, aleluya, en el rostro representa miedo, representa enfermedad, decadencia y muerte. Ninguna promesa de Dios para su iglesia es en el miedo, mis hermanos. Ninguna promesa de Dios para su iglesia, aleluya, es ni en el miedo, ni en la enfermedad, ni en la muerte. Al contrario, Jesús dijo en Mateo 16, 18, dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Otra versión dice: y la muerte no podrá destruirla. Porque en medio de este apocalipsis que se viene, Dios tiene habitando a su pueblo en tierra de Gosén. Quiero hablar terceramente de la redención esperada. Ahora quiero hablar de redención, mis hermanos. Esa palabra redención, dice el versículo 23 de nuestro texto. Amén. Después de que envió la plaga de las moscas el Señor, después de que le dijo a Moisés: párate delante de Faraón, contiende contra él, yo te he dado autoridad para contender contra él. Después de que el Señor, aleluya, le habla a Moisés y le dice que toda clase de moscas va a venir sobre la tierra, una plaga, amén, aleluya, sobre la tierra, pero aleluya, él hará habitar a sus hijos en tierra de Gosén y nada los tocará, amén, nada los dañará. Después de esto, Dios le dice estas palabras: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. La idea principal de redención es soltar o liberar. Amén. Esa es la idea principal, amén, de redención. Estar libres, estar sueltos. Amén. Faraón no quería soltar al pueblo de Dios para que ellos sirvieran a Dios. Esto es lo mismo que siempre ha pasado y eso es lo que está en juego, aleluya, día a día. Y eso es lo que está en juego ahorita, mis hermanos. Amén. La libertad, la soltura de seguir, aleluya, sirviendo a Dios. Amén. En estos próximos días se tiene que mover, amén, aleluya, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dios se va a mover de una manera poderosa y tiene que ayudarnos a sacudir ese miedo, a sacudir ese temor, ese pánico en el que estamos viviendo o están viviendo muchos cristianos. Amén. Dios está prometiendo redención a su pueblo. Dios ha prometido redención. Y redención, aleluya, amén, es soltar, es ser liberado. Redimido es ser liberado. Amén. Es estar libre para que podamos servir a Dios. Y eso está en juego ahorita. Amén. La libertad de servir a Dios. En esta generación, el pecado mantiene este mundo en servidumbre, en esclavitud. No en libertad, no en redención, sino en esclavitud de pecado, en servidumbre. La mayoría de la gente prefiere servir al pecado, aleluya, que servir a Dios. Prefiere servir a Faraón
que servir a Dios, que servir a Cristo Jesús. Amén. Pero Jesús vino a traer una solución a esto. Si tú estás atado, si tú estás, aleluya, amén, en servidumbre a otras cosas que no sea Cristo, al temor, no sea, amén, a otras cosas, al pecado, no sé, al dinero, no sé, amén, a los afanes. Jesús, aleluya, trajo una solución a esto. Jesús vino a libertarnos del pecado. Amén. Reconocer, aleluya, que somos pecadores no es fácil. Sobre todo cuando nos consideramos buenos. Digo buenos comparándonos con los más malos. Amén, porque el Señor dijo que no hay ni uno bueno. Pero a veces nos podemos comparar con los más malos y pues nos consideramos buenos. Eso no es fácil reconocer, aleluya, amén, cuando somos pecadores. En Juan capítulo 8, en el versículo 33 al 34 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, ese esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado necesita ser redimido. Amén. Todo el que hace pecado necesita ser redimido. Amén. Amén. Todo el que está, amén, aleluya, en temor, todo el que está en pánico, que está atado, que no, amén, que no puede salir, necesita ser redimido, necesita ser libre. En Egipto, todo el pueblo había vivido en pecado. Por eso Dios les preparó redención. Y yo pondré redención, dijo el Señor. Dios tenía preparada la salvación para los hebreos, así como Dios ha preparado salvación para este mundo. Con todo esto que está sucediendo, mis hermanos, personas que me escuchas, hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Amén. 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 La pandemia trae, aleluya, consigo la oportunidad de valorar el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La oportunidad de llegar a conclusiones serias en cuanto al plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Este encierro nos ha dado la oportunidad, o les ha dado la oportunidad a muchos de pensar seriamente acerca de la salvación que Dios, aleluya, amén, nos ha preparado. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer versículo es para reconocer el pecado. Dice, por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos del cielo, de la gloria de Dios. Pero el segundo versículo es para valorar el sacrificio, la sangre que fue derramada en la cruz. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Este versículo es para valorar. Este tiempo ha sido para valorar. Este encierro, aleluya, debe haber sido para valorar, aleluya, el sacrificio tan grande que hizo Jesús, aleluya, para darnos libertad, para darnos redención. Y ahora estamos atados, y ahora estamos confinados, y ahora estamos amarrados. Esto nos debió haber llevado, aleluya, amén, a valorar, aleluya, la libertad que Dios consiguió a través de su sangre preciosa. Amén. En las plagas Dios mostró su poder para dar redención. De igual forma, en los acontecimientos que estamos viviendo, Dios tiene poder para dar redención. Amén. Dije que Dios sigue teniendo poder para redimirnos, para dar redención, para libertar, para liberar a todo aquel que quiera soltar su pecado, para liberar a todo aquel, aleluya, que quiera, aleluya, ser libre y ponerse en servidumbre a Dios. Ponerse bajo la soberanía de Dios. Verdaderamente, aleluya, ponerse bajo la autoridad de Dios. Entrar a su reino, aleluya, de amor. Dice en Juan 8:36.
Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas personas habían perdido su aprecio por la salud, por su salud. Amén. Aún estando algunos hipertensos, obesos o diabéticos, quizás decían dentro de sí, ¿verdad? Después me voy a cuidar, o el año que viene, o más adelante. Ahora muchos de ellos estarán valorando más su salud. Amén. Ahora le damos más valor a la salud, ahora le damos más valor a la higiene, ahora le damos más valor a las medidas preventivas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta situación vino a cambiar muchas cosas. Nos está enseñando a valorar, amén, realmente muchas cosas, amén, que habían perdido valor para muchos. Amén. Ahora le damos más valor a la salud, a la higiene, a todas esas cosas que no, aleluya, amén, que no le damos valor antes, pero ahora sabemos que nos pueden llevar a vivir más tiempo, a estar sanos. Amén. Lo mismo sucede con la redención. Si usted es una persona que no se había decidido aceptar la salvación, si usted es una persona que había, amén, dejado para después, aleluya, la salvación, el plan de salvación, aleluya, que Jesús, que Dios ofrece por medio de Jesucristo, o esperaba un momento o un acontecimiento para tomar una decisión, hoy es el tiempo de esa decisión. Hoy es tiempo de apreciar el sacrificio de Jesús, no cuando ya sea demasiado tarde. De igual forma la iglesia, muchas veces no apreciamos lo que tenemos, no le damos valor a un servicio, no le damos valor, no le damos valor al compañerismo con los hermanos, no le damos valor al tiempo, al día que disponíamos para evangelizar, no le damos el valor a la fidelidad, y ahora, amén, pudiéramos estar anhelando, aleluya, un servicio, o que alguien nos visite, o que algún hermano nos busque, aleluya, para tener compañerismo. Amén. O al menos nos llame por teléfono, pues. Al menos, ¿no? En esta situación, amén, llegamos a sentir aprecio, gratitud por cosas que no apreciamos. Amén. Como le decía, cosas como la salud que no apreciamos. Como la vida que no apreciamos muchas veces, como la salvación, o como la fidelidad, o como un domingo por la mañana, aleluya, en la iglesia. Amén. Que llegamos a hacer a un lado, a despreciar por quedarnos en casa o por irnos a otro lugar. Ahora desearíamos estar o deseamos volver a tener esa oportunidad. Antes de este febrero el mundo estuvo viviendo una vida muy agitada, muy acelerada, muy loca, como dicen. Pero vino un acontecimiento en el que prácticamente todo paró. Amén. Amén. Todo se paró, todo se paralizó prácticamente. Así como si Dios estuviera llevándonos una reflexión, amén, una reflexión o un análisis para decidir, aleluya, acerca de lo que está pasando, para tomar una Biblia y leer, no sé, acerca de las profecías o acerca del plan de Dios, o buscar una iglesia, o hablarle a algún hermano que sabemos, alguna persona que va a la iglesia o que es cristiano y preguntarle acerca de las cosas de Dios. Déjeme decirle que si esto no hubiera sucedido, si esto no se hubiera paralizado, muchos de nosotros hubiéramos seguido como estábamos. Hubiéramos seguido en ese ritmo desenfrenado. Amén. Pero ahora Dios nos dio un tiempo de valorar lo que nunca aprendimos a valorar. Amén. Hay gente que me ha preguntado que si cuándo vamos a volver ahí a los evangelismos, ahí cuando ustedes daban la palabra de Dios, ¿cuándo van a volver a pararse ahí, amén, ahí en la plaza, a volver a dar la palabra? Gente anhela algo que quizá nunca aprendió a valorar. Y yo creo que de seguir como estábamos no hubiera habido oportunidad de valorar muchas cosas. Dios, aleluya, en su sabiduría, en su soberanía, Él sabe, amén, aleluya, amén, lo que está haciendo. Pero qué triste que cuando los semáforos vuelvan al verde, sigamos igual que antes.
volvamos a ser los mismos, a despreciar lo que ahorita anhelamos, aleluya, y deseamos volver otra vez, aleluya, a despreciarlo de la misma manera como lo hicimos. Redención, amén, aleluya, esta palabra redención, dice que Jesús, aleluya, vino a morir en la cruz, a derramar su sangre, a pelear, amén, aleluya, amén, con la muerte, arrebatarle, aleluya, la potestad, la autoridad a la muerte, las llaves a la muerte, amén, y resucitar, amén, solo por esta palabra, redención. Pero esta palabra, aleluya, significa libertad, significa soltar, significa que usted y yo tengamos la libertad, amén, aleluya, de servir a Dios. Amén. La plaga de las moscas, aleluya, del granizo, de las langostas, de las ranas, era con el fin de soltar al pueblo de Dios. Era con el fin de darle redención al pueblo de Dios. Dios mostró su poder para darle redención al pueblo, aleluya, amén, que estaba en Egipto en servidumbre. Dios tuvo que sacar, amén, aleluya, su poder, amén, aleluya, para poder darle redención, para poder darle al pueblo de hebreo libertad, para, aleluya, amén, servir, aleluya, a Dios. Amén. Yo creo que el resultado justo y lógico de la obra de redención que Jesús hizo en nosotros es que nosotros, aleluya, volvamos otra vez a glorificar a Dios como antes lo hacíamos. Amén. Volvamos a poner a Dios en el lugar que antes, aleluya, un día lo pusimos. Yo creo que lo más lógico, aleluya, de esta obra de redención que Jesús hizo en la cruz es que nosotros, amén, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, amén, aleluya, de amor, amén, de servicio, de generosidad, aleluya, amén, de obediencia a Dios, de sometimiento a Dios. Versículo 23 dice, y yo pondré redención. Amén. Redención da, aleluya, por mucho la idea de algo mejor. ¿Cuánto dicen amén? De una vida mejor, de ser cada vez mejores. Aleluya. Por ejemplo, la libertad de servir a Dios cada vez mejor. Amén. De una manera mejor, la libertad del pecado, aleluya, para salvación. Redención es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. Es el triunfo, amén, de la vida sobre la muerte. Amén. Es algo mejor. Es por mucho, aleluya. Redención es mucho, algo mucho mejor. Amén. Gloria a Dios, porque Dios, aleluya, dijo, yo pondré redención para ustedes. Amén. Volver a valorar, amén, aleluya, esa palabra, hermano, redención, que significa ser soltados, ser libres, amén, aleluya, amén. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, ser libres para servir a Dios. Amén. Tener libertad, amén, para servir a Dios. No libre albedrío para irnos a la playa en un domingo en la mañana. No libre albedrío para irnos de compras a la hora, amén, aleluya, del evangelismo. No, hermano, aleluya, sino ser libres para servir a Cristo Jesús. Amén. Salir, aleluya, de esta pandemia, amén, siendo mejores, tiene mucho que ver con esa palabra. El valor, aleluya, que nosotros le damos a esa palabra redención, hermano. Amén. Valorar todo lo que Dios nos ha dado. Salir de esta pandemia siendo mucho mejores que antes. Valorar mucho más lo que ahorita no tenemos, pero que esperamos. Redención es tener la esperanza de un futuro glorioso. Redención es vivir una vida mejor, es glorificar a Dios, es servir a Dios, aleluya, de una manera mucho mejor que antes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle a Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, amado Dios, gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Dios, gracias, Padre, te alabamos. Mientras pasan mis hermanos, yo quiero hacer un llamado. No sé si este video estará llegando, amén, aleluya, amén, hasta, amén, a ti que quizá no tienes a Cristo en tu corazón, quizá, aleluya, no has tomado la decisión, quizás dijiste algún tiempo voy a hacerlo, como cuando decía mucha gente entrando el año, ahora sí me voy a poner a dieta, y entraba el año y nada, ¿cuál dieta? Pero ahora se trata del plan de salvación.
Ahora se trata de algo muy serio. Ahora se trata de que hay acontecimientos de los cuales Dios, aleluya, amén, nos está llamando. Haz cuenta que Él, amén, como, amén, la última llamada, amén, que Dios está haciendo a la humanidad. Estamos, aleluya, viviendo tiempos que nunca habíamos vivido. Pero yo le puedo decir algo. Si usted acepta a Jesús, usted puede vivir tiempos que nunca había vivido. Pero en el amor de Cristo, en la libertad, amén, aleluya, que Cristo nos da. Si usted es esa persona, amén, que ha estado, amén, postergando la decisión, hoy puede usted salvarse, puede darle, aleluya, su vida a Jesús y, aleluya, encontrarse, amén, aleluya, con Cristo Jesús, con la salvación. ¿Por qué no hace una oración junto conmigo con toda sinceridad? Repite estas palabras y le dice: Dios, en esta tarde yo vengo delante de ti. En el nombre de Jesús, reconociendo que soy un pecador o una pecadora, que he pecado muchas veces, pero en esta tarde te pido perdón con todo mi corazón, Dios. Te pido perdón por mis pecados y abro mi corazón para que Jesús, mi Salvador, venga a mi vida, se convierta en mi Salvador. Señor, ayúdame. Trae libertad a mi vida. Esa libertad, Señor, para servirte. Ayúdame, Señor, a soltarme del pecado y a servirte de hoy en adelante. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantarle al Señor esta alabanza. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Amén.